Y estamos acompañados de la fiscal letrada departamental de Rosario, en Colonia, Sandra Fleitas. Bueno, para hablar en generalidad de la macrocriminalidad, término que ella explicaba en el bloque anterior y hacía la diferenciación, y de narcotráfico puntualmente además. No está perdida la guerra contra las drogas, fue la respuesta apurada antes de ir a la pausa, pero válida y contundente al fin. Permítame volver entonces al tema y abrimos a los panelistas. Siempre se dijo por ahí que a veces los que suelen caer en esta persecución del delito de drogas, narcotráfico puntualmente, aunque podría trasladarse a otros crímenes, a otros delitos de organizaciones delictivas internacionales, ¿no? El modus operandi, siempre terminan cayendo los eslabones más débiles. Eso es porque está previsto que así sea, porque es muy difícil llegar a los grandes, o porque desde las jerarquías de la organización específicamente la forma de trabajar es que no exista conocimiento integral de los integrantes para que no puedan delatar a los demás. ¿Eso forma parte o es un común denominador de las organizaciones delictivas? Sí, Victoria, todo lo que acaba de decir es así. En primer lugar, las organizaciones delictivas, los líderes de la organización, son los quienes se ocupan el vértice, como yo les decía la otra vez, yo de alguna manera me lo represento como si fuera una pirámide. Por lo general en la base están las personas más jóvenes que son reclutadas por la organización, las personas que más bajos ingresos tienen y que ven en el ingreso a la organización la posibilidad de concretar rápidamente, tener acceso a una vida suntuosa o tener una calidad de vida que capaz que en su vida no lo podrían llegar a hacer. Pero ¿qué pasa? Una vez que entran a la organización, no es fácil salir de la organización. Porque en la propia organización hay todo lo que tiene que ver con un código o con, diríamos, con mecanismos de castigos y recompensas. Vienen como son las estructuras mafiosas, como yo hablaba ya en 1921, cuando pensábamos en Al Capone, Sí. o cuando nos acordábamos de las mafias sicilianas, de la Cosa Nostra en Italia. Funciona de la misma manera, o sea, ¿y cómo funciona? De dos maneras. Con una prevención general y con una prevención especial como las normas penales. ¿Qué quiere decir eso? Usted comete determinada, diríamos, traición, bueno, el castigo va a ser su muerte o la de un pariente cercano. Usted... Antes, una rodilla menos, ¿no? De a poco, como un en las películas, brazo, sí. cara di bala, la facción cara do bala, la bala en el medio de la cara, que es una facción brasilera, que se llama así porque se caracteriza, porque a sus víctimas Le queda en la marca de traicionero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la prevención específica. Usted traicionó a la organización y ese fue el castigo. Pero eso tiene una consecuencia en los otros miembros de la organización. Porque usted sabe que si usted hace lo mismo, lo que le va a pasar va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace, primero, que sea muy difícil salir de la organización, porque hay gente que quiere salir de la organización, pero la organización no los deja Pero en salir. definitiva, si la disyuntiva es entre voy en cana y confieso o me matan y me matan adentro, vínculos de la organización, o me quedo en la organización y me van a terminar matando igual si no cumplo con todo lo que se me pide. O sea, qué difícil es realmente Lo que pasa es que son avanzar organizaciones... en una investigación también con esto. Son organizaciones criminales que usted creo que me preguntaba en la otra oportunidad. No habla la gente, pero la gente no habla porque es un mecanismo de defensa y por eso se hace tan difícil en una investigación penal y una investigación criminal poder ascender en lo que tiene que ver con ir a superiores escalones. Usted me decía, en el caso que tuvimos la otra vez, el dueño de la máquina que hace las pastillas de éxtasis, viene es a ser el un demonio eslabón mismo, que... es el demonio mismo. No, es el segundo escalón Ahí va. porque si usted vive en un apartamento que queda a 50 metros de la playa, pero usted tiene que estar encerrado todo el día porque tienen miedo que lo secuestren o porque capaz que si no lo encuentran trabajando puede ser pasible de que le arranquen un brazo, si usted me dice que eso será un líder de una organización, el líder de la organización está en República Dominicana, tomando el sol y en un hotel 5 estrellas. Lo que pasa es que las organizaciones de narcotráfico
como una forma de sobrevivir la propia organización y los líderes de la organización, ponen dinero en campañas políticas para financiar gobiernos, futuros gobiernos. ¿Y usted Eso me es dice muy... que no está perdida la guerra entonces? Y yo creo que no, porque digo, era lo que yo le digo, yo no podría ser fiscal si yo pensara de esa manera. Yo Está tengo bien. operaciones Sí, con claro. 80 personas condenadas por tráfico de sustancias estupefacientes y tengo organizaciones condenadas con 42 personas por tráfico de sustancias estupefacientes. Lo que pasa que el narcotráfico es tanto el dinero que usted puede comprar todo. Y la corrupción, por eso es primo hermano de la corrupción, pero cuando hablo de la corrupción es la corrupción pública, y cuando hablo de corrupción pública no hablo del segmento político, hablo del segmento policial, Sí. el caso Moravito, que teníamos el caso de que creo que fue un colega nuestro criminalizó a un policía, el caso de personas que están vinculadas con el poder judicial, como ha sucedido en Argentina, que tenemos casos específicos de personas que tienen un grado de participación de alguna manera en ese segmento, porque usted tiene acceso a determinada información que para la organización, sobre todo para los líderes, le va a ser fundamental porque va a permitir sustraerse del castigo. ¿Quiere o puede opinar del caso Marcet? Yo el caso Marcet no lo conozco al detalle, no sé si ya no está en manos de un colega, creo que lo estaban estudiando para que pasara a manos de un colega y me parece que lo más oportuno es que opine. ¿Se acuerda que yo le dije que los fiscales no opinamos? Los fiscales lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Yo lo que estoy haciendo hoy acá, estoy hablando de mi producto, de mi investigación, en mi calidad de docente y mi experiencia que tengo. Yo soy docente de Derecho Penal en la Universidad de la República, pero además en mi experiencia que tengo como fiscal durante 22 años. Entonces, pero digo, siempre es importante, puedo hablar del caso de cuando incautamos la máquina de éxtasis, porque fui yo la fiscal Sí, que claro. participó en el asunto. No, pero como recién acaba de decir, el aliado necesario que tiene que tener una organización criminal entre gente de poder, que no necesariamente o exclusivamente son políticos, sino que hablamos de poder judicial, hablamos de funcionarios policiales, hablamos de personas o empresarios, ¿no? Abogados, Abogados. contadores, Bueno, usted fue la que trajo eso a escribanos. colación y me acordé, bueno, de cómo Marcet logró cosas increíbles, aun cuando es un hombre que está prófugo de la justicia y acusado de tantas cosas, ¿no? Pensando en esa aliación invisible, pero evidente a su vez. Pero, a ver, vamos a pensar en lo siguiente, Victoria. ¿Cómo puede ser que haya países en Latinoamérica cuyos presidentes hayan en algún momento determinado llevado adelante actividades vinculadas con el terrorismo en ese país específico? Eso quiere decir que o muta o cambia o el financiamiento, hay un financiamiento necesariamente de una actividad ilícita, porque digo México, pensemos en México, donde están las facciones de todo tipo y de color vinculadas con el narcotráfico. Sinaloa es la cuna del nacimiento de todo lo que tiene que ver con la droga. Entonces allí hay movimientos de narcotráfico donde las autoridades, la policía del Estado no puede entrar del país, no puede entrar al estado de Sinaloa. Para hablar de un país de Latinoamérica que es un caso emblemático y conocido, vamos a Netflix, que todos las seriales hablan de Sinaloa. Es realmente así. Yo integro un grupo de profesores a nivel internacional, donde hay muchos de ellos que son mexicanos, y he preguntado si realmente es tal cual lo plantean en las seriales, y me dicen que es efectivamente así, que llegan determinados grupos de narcotraficantes a hacer alianzas con el poder político, y hay zonas donde no puede entrar el poder político. Bien. Y porque estamos tan lejos de Sinaloa, hemos terminado donde estamos, hoy tan cerca de una ex Tijuana, ponele. A veces eso de que acá no pasa es nuestro peor enemigo. Me permite que voy a abrir al panel. ¿Quién, Fernando? Yo me quedé con esa idea de que no está perdida la batalla, que es una opinión, ¿no? Te dicen no opino, pero esa es una opinión bien concreta, no está perdida la batalla, ¿verdad? Pero la pregunta que yo tengo es, hace 100 años que se lucha como se pelea contra las drogas así, y cada vez es peor el problema. Cada vez es peor porque cada vez es más grande, porque cada vez el volumen del negocio es más grande, porque cada vez las comunicaciones son más fáciles entre los distintos, esos actores que usted declaraba, porque
la aparición de nuevas drogas, la aparición de más consumidores, es decir, cada vez el negocio es más grande. O sea, la venimos perdiendo por paliza la guerra, ¿no? Yo entiendo que usted como fiscal y está atrás de ese tema, obviamente que entienda que no está perdido, si no abandonaría, renunciaría a su cargo. Pero la cuenta no está dando, la lucha no está dando resultados porque el narcotráfico cada vez es más grande, cada vez es más importante. Yo lo que le quiero preguntar es si efectivamente cómo se hacen las cosas, ya no en el Uruguay, en el mundo, cómo se hacen las cosas. Acá tenemos un presidente de la Junta de Droga que dice, bueno, una de las formas de mejorar el sistema es legalizar la droga. Capaz que tenemos que dejar de luchar y legalizarla y regularla. Capaz, es una forma. O capaz hay otras. Pero como estamos haciendo las cosas, la batalla la venimos perdiendo por paliza, por goleada. ¿Cierto? ¿Quiere agregar la panelista algo que supongo va por la línea de Margarita también, no? En realidad, desde el otro lado, porque yo también creo que la batalla contra el narcotráfico no está perdida, pero como usted mencionaba, es clara la necesidad del narcotráfico y de todas estas asociaciones para delinquir, de la necesidad de estar en el entramado social y en todos los lugares de poder. ¿Qué entiende usted que el sistema político podría estar haciendo? ¿Cómo lo combatimos? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las medidas que deberíamos fortalecer, focalizar? Claramente una, que parece recurrente últimamente, la necesidad del financiamiento de los partidos políticos. Pero más allá de eso, ¿qué podría estar haciendo hoy el sistema político para dar un combate con más fuerza de la necesaria para poder seguir en esta batalla que comparto no está perdida? Bueno, empiezo a contestarle al primer panelista. Es la misma pregunta. Pero con la otra cara. La cara de que no está perdida, pero la evidencia, vas perdiendo 5-0 y si no perdí, ¿eh? Pero la verdad que te viene pegando una paliza regular. A ver, vamos. a ver. El partido no ha terminado. Vamos a arriba. escuchar a la No fiscal. terminó todo. Y entonces entregales todo. No, bueno, pero una forma... Pero por eso- legalizar solucionaría el narcotráfico, pero no la macrodelincuencia. Ya escucharon a la fiscal explicar que la droga y traficar droga es una pata más de la Organización Criminal Internacional, ¿o Bueno, no? pero solucionemos de a una. Bueno, Después solucionamos a ver, otra. fiscal. ¿Y con qué más? Por ejemplo, para contestar, pero lo que plantea Victoria, ¿cuánta plata hay y qué tanto impacto tiene acá en Montevideo el tema de todo lo que tiene que ver con organizaciones criminales que se dedican a la sustracción de vehículos automotores, los deshuesan, los llevan del país por encargo, los usan para cometer delitos, los clonan, falsifican las libretas de propiedad? Digo, eso es una organización casi tan rentable como la vinculada con el narcotráfico. ¿Y por qué Entonces, no se habla ¿qué tanto pasa? de eso? Pero ¿y por qué no? Pero, a ver, ¿organizaciones de qué tamaño? ¿Internacionales? Y todas tienen brazos, son organizaciones nacionales que tienen brazos con organizaciones internacionales, porque si yo le pido por encargo un auto de tales características para llevarlo al Paraguay, hay un nexo entre una persona que vive acá, que lo roba acá y lo lleva al Paraguay. Y alguien en el medio que falsifica documentación, alguien en aduanas que lo deja pasar. Alguien en aduana que lo deja pasar, pero vamos a suponer que, que la aduana ve que el cartelito dice Paraguay, pero tiene que haber una libreta apócrifa. Digo, los autos clonados, ¿qué es la situación del auto clonado? A usted le roban el auto y aparece otro auto que es el mío y los datos de mi auto van a estar en su auto. Entonces la paran a usted y es como si me pararan a mí, el auto va a estar al día, todo, pero lo empiezan a controlar y ven que el chasis de su auto no se corresponde con el auto mío. Eso es de todos los días. Y eso es una lucha permanente y continua que se tiene a nivel, por ejemplo, de distintos colegas me lo han planteado, conversando de distintos casos que tenemos, una casuística que es de lo más común acá en Montevideo, la sustracción de vehículos con finalidades varias, cometer delitos. Entonces, ¿qué pasa? Digo, la macrodelincuencia es enorme. Usted me dice, ¿la vamos a poder combatir? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, es que es tan grande la ramificación y están tan adelante de nosotros, porque como tienen plata, tienen personas que los asesoran. Le dicen, no, mirá, vos necesitas un tipo que te haga una libreta de propiedad de vehículo para poderla pasar y que no te la detecten, tenés que hablar con fulano de tal que te la va a hacer. Entonces, usted paga eso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre
quien investiga siempre está atrás de quien comete el delito. Pero, digo... pero entonces, ¿cómo va a hacer para ganar? Bueno, no está perdida, ¿cómo va a hacer para ganar? Cuando usted me habla, yo no opino en el sentido de decir, yo lo que hago, esto que yo estoy hablando con usted, yo lo estudié. Yo por eso le pregunto a usted. Entonces, para mí, en el caso de la droga, por ejemplo, una de las cosas que para mí sería muy significativo, insistir en las políticas de rehabilitación de la persona que está metida en el tema de la droga. ¿Se acaba cuando se acaba el consumo? No sé, pero por lo menos yo, si usted me dice, ¿usted qué haría, doctora? Si usted pudiera, le digo, bueno, yo que veo todos los días los consumidores y que le digo, mijo, más vale ir preso porque si no va a terminar con una bala en la cabeza y en una cuneta, y por lo menos preso, va a tener comida, va a engordar y va a haber un determinado periodo de tiempo que usted no va a estar robando y no va a estar expuesto, además hasta que le atenten contra su propia vida, porque si usted ve que le están entrando a su casa, capaz que usted mismo agarra un revólver y mata a la persona, está corriendo riesgo su propia integridad, esa persona tenemos que socialmente buscarle la rehabilitación, porque esa persona ingresa consumiendo, después ingresa robando a la familia, después de que termina de robar a la familia, roba a los amigos, después es el rastrillo de todos los vecinos que tiene y después comienza a delinquir. Entonces tenemos el que rapiña, el que roba el auto, el que hace un copamiento. Entonces, para mí, si el problema es un problema de adicción, bueno, busquemos la solución por el lado de la adicción, porque es una enfermedad el consumo de drogas. Capaz que no es solo, porque nosotros pensamos siempre, los seres humanos tenemos siempre la capacidad de reprimir. Y yo siempre, más allá de que soy fiscal, será capaz que porque soy profesora de Derecho Penal, siempre pienso en la posibilidad de poner el acento en la prevención más que en la represión. Yo igual una consulta, la última, porque si no Verónica se enoja. Estaría bueno que pudiéramos decir algo. No, porque usted dice la droga es una enfermedad y no siempre es una enfermedad. No, la verdad que no siempre es una enfermedad. Con las características. Los casos, no, pero los casos la donde adicción, hay, digo yo, ¿verdad? los casos, los casos donde yo digo la adicción. los casos donde hay adicción quizás son los menores frente a un nivel de consumo. Pero son los más vinculados con el delito. Claro. Pero es una Me imagino apreciación. yo que ese debe ser los casos que más ve. Si de esta forma previniendo o desestimulando adictos o recuperando adictos, vamos a combatir la macrocriminalidad, a mí me parece que es un camino largo, que va a ser difícil. Pero yo no sé nada, la que sabe es usted. Bien, por acá. Bueno, uno puede entender la explicación histórica que usted hacía, fiscal, respecto a que el crimen siempre existió y habla ahora de los vehículos y demás, pero creo que indudablemente el fenómeno que estamos viendo, por lo menos en este tiempo, tiene cambio de códigos, por lo menos cambio de códigos, porque si no nos explicaría el aumento de los homicidios que por lo menos el Ministerio del Interior vincula al tema del narcotráfico. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿se puede seguir siendo ingenuo y pensar que esos crímenes son entre ellos, como muchas veces nos escriben, nos hablan, y que no van a tener derivaciones para quienes no están de algún modo implicados, ya sea por adicción, porque participan en el eslabón más bajo de la cadena? ¿Cuánto tiempo podemos seguir pensando que eso no va a derivar en una situación que yo creo que ya estamos viendo en muchos barrios de Montevideo, por lo menos, y en algunos puntos del país? Lo que pasa que muchas hipótesis de sicariato, yo puedo hablar de la experiencia que tuve cuando trabajaba en el Chuy, eran por deudas contraídas por personas que tienen problemas de adicción. Yo cuando me refiero a la rehabilitación... Es el uso problemático, ¿no? O sea, estoy pensando en aquel muchacho que empezó con la marihuana, que era divertido, después empezó con la cocaína, después no fue suficiente, después empezó con el crack, después empezó con el tema de la pasta base, pero yo digo lo que a mí me dice la gente que yo detengo, me dice, doctora, a ver, yo tengo un nivel de adicción que yo no puedo controlar, o sea, me siento mal porque yo consumo crack y consumo pasta base. Claro, pero lo que yo le preguntaba es, seguimos explicando el mundo del narcotráfico y el aumento de los homicidios en el mundo del narcotráfico, ya sea por el adicto que no puede pagar, por determinada traición, por lo que fuere. Pero no nos estamos dando cuenta que esto tiene derivaciones en toda una sociedad. Hay gente que está muriendo por ir a hacer los mandados en determinados barrios. Y eso yo creo que antes no sucedía, o pasaba también.
Mire, yo en los 22 años que tengo dentro de la Fiscalía, homicidios existieron siempre. No, pero no estamos hablando de un homicidio cualquiera. Vinculados con situaciones de, por ejemplo, promesa remuneratoria por pago para matar a una persona determinada, podían tener muchos orígenes, entre ellos deudas importantes vinculadas con el narcotráfico. ¿Y entonces por qué aumentaron los homicidios en este último tiempo? Bueno, yo creo que siempre han existido. Para mí están más visibles porque los medios de comunicación... Pero los homicidios no se pueden alterar. No somos los medios de comunicación los que inventamos que alguien murió. Tres personas que encontraron en un pajonal en el barrio Peñarol en estas últimas horas. No es una visibilidad que ponemos los medios exclusivamente. No, pero es un hecho. Pero que está muy bien. Y es un hecho inusual. No, pero que está muy bien que lo hagan los medios. Yo lo que digo es que capaz que antes la gente pensaba que no había muchos homicidios, pero había muchos homicidios, pero no eran visibles porque no se tenía la posibilidad de tener conocimiento de esa información. Que existen hoy por hoy los homicidios es un hecho que es imposible de ocultar, es una realidad, que son a consecuencia de ajustes de cuentas vinculadas por deudas que contraen personas que están metidas en situaciones problemáticas de adicción. Es un tema, digo, pero cuando hablamos de adicción, yo no me refiero solo, pura y exclusivamente a aquella persona que está en una situación decadente desde el punto de vista económico. Hay personas que por ser adictos y no tener un control, porque cada uno es independiente y es libre y consume lo que quiere. El cigarro es una droga, el alcohol es una droga, o sea, es una adicción de la naturaleza que sea. La comida puede ser una droga. Eso no es la discusión. El tema es cuando usted no lo puede controlar. Si usted no, eso lo entendemos perfectamente. Si usted es una persona que ha perdido la familia, porque vamos a suponer es consumidor de cocaína y tiene un poder adquisitivo elevado, pero llega un momento que hasta su propia familia la pierde o se ve envuelta en una situación de violencia doméstica producto del consumo de droga, a ese tipo de consumo de drogas problemático me refiero yo, que era un poco lo que trataba de hablar con eso no está en cuestión. con yo lo su que colega. le preguntaba era justamente respecto al fenómeno que estamos viendo, que yo creo que reviste un cambio de códigos. La vida vale menos, vale 10 pesos que le debes a alguien en una boca de venta de pasta base, y yo creo que eso antes no lo veíamos, por lo menos de esa manera, vinculado. Por 15, no es metafórico, por 15 mataron. No, estamos por hablando 15 pesos literalmente mataron a de uno un el otro caso día. Ciudad Vieja, ¿no? Estamos hablando de eso, una deuda de 15 pesos. A eso me refería, ¿no? Lo que pasa que, ¿sabe cuál es el problema? Nuestro Código Penal es de 1934 y la sociedad va cambiando sus necesidades y va cambiando la problemática. ¿Verdad que la mujer antes no votaba y ahora vota? Entonces, lo mismo sucede con los delitos. Los delitos van cambiando de acuerdo a las necesidades de la población. Si estamos hablando de que están apareciendo nuevas drogas sintéticas, drogas que tienen otros efectos, estamos hablando del cristal, estamos hablando del éxtasis, bueno, estamos hablando de que hay una nueva necesidad que capaz que tendríamos que las personas que legislan tener cierta atención y decir, bueno, hay una situación nueva que se está dando que es diferente. A eso me refiero, hay una situación nueva que se está dando que es diferente. Y mi pregunta era justamente cómo esa situación puede afectar a una sociedad que no está en el mundo del delito. No solamente hablamos de las adicciones, sino alguien que vive en un barrio donde hay un enfrentamiento entre dos bandas. Es que la sociedad toda se ve afectada, porque en los casos del narcotráfico, el bien jurídico tutelado es la salud pública de toda la población. A eso voy. Y además, cuando hay situaciones, como usted plantea, de luchas entre bandas, se afecta también la paz pública, porque como dice usted sale a hacer un mandado y usted se encuentra en medio de una balacera que no tenía ni la menor idea. Entonces también hay, por eso la asociación para delinquir es un delito que lo que se trata de proteger es la paz pública, porque si usted tiene dos personas que están tratando de concertar, cometer un delito del que sea, una rapiña, venta de droga o lo que sea, se está afectando la paz pública porque usted cruza sin querer por el medio y es un blanco y es una víctima. Entonces, yo lo que veo que van mutando, o sea, las necesidades y las características de la sociedad van cambiando, como estábamos hablando de los delitos de abuso y de violación, y que se están entendiendo determinadas situaciones, y por eso es que la legislación tiene que ir acompañando todos esos cambios que se van dando. Si usted antes tenía cocaína,
y ahora tiene, cristal. Bueno, una cosa es el cristal que sale 3.500 pesos en el mercado, a capaz que una dosis de cocaína que usted la paga 1.000. Es una nueva necesidad que surge en la sociedad, que afecta a determinados bienes y que por eso, ¿qué hace el derecho penal? Eleva a la categoría de bien jurídico determinados bienes que tienen que ser protegidos por todos, por el derecho, porque en realidad afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces estamos hablando en el mismo idioma. Si yo no la malinterpreto, No, exactamente. digo... Por eso digo, cuando muchas veces se nos dice o se leen las estadísticas, bueno, en realidad no es tan o la inseguridad no aumentó porque se están matando entre ellos, creo que hay una interpretación errada de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo nos está pasando a todos. Es que las necesidades de la población van cambiando y somos todos diferentes, porque usted, capaz que hace 30 años nunca pensaba que iba a manejar un celular como lo está manejando ahora. A mí ni se me ocurría. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como la tecnología va avanzando, la sociedad va cambiando y al ir cambiando van surgiendo nuevas necesidades y toda la legislación se tiene que ir reacomodando y todos los integrantes de la sociedad. No podemos quedarnos empantanados. Yo estudio el fenómeno del narcotráfico y de la delincuencia desde el año 1921 y hablando acá en forma informal, estábamos diciendo no podemos comparar aquello de 100 años cuando era la guerra contra el alcohol con esto que se está dando ahora. Bueno, justamente es parte de la evolución de la sociedad. ¿Por qué se modifican las leyes? Pregunto yo. Y se modifica porque las necesidades van cambiando de protección de determinadas personas y de determinadas realidades. Entonces por eso tiene que haber una cuota de compromiso. Y cuando yo hablo, la guerra contra las drogas no está perdida, y para mí no, porque lo que hay que hacer cada uno desde su rol, usted es legisladora, bueno... Todavía no, pero... cuando lo sea... Bueno, justamente tiene el poder de poder presentar un proyecto y plantear una posibilidad de solucionar o de encaminar un determinado problema. Como yo, que soy fiscal y soy penal y me dedico, justamente he estudiado y además he estudiado sobre todo este fenómeno y sigo estudiando sobre el crimen organizado, puedo creer o puedo partir del paradigma de que está todo perdido. Claro. Alfredo. Dicen que todo el Uruguay llega más tarde, y uno viendo las experiencias de otros países donde la justicia es corrompida por el narcotráfico, la política es corrompida por el narcotráfico, la policía, el ejército, es decir, toda la institucionalidad, se habla hasta de narcoestados, es decir, ¿qué nos hace a nosotros inmunes a que eso suceda acá? O mejor dicho, ¿estamos pensando en que ese tipo de situaciones pueden pasar acá? Es decir, estuvieron dos capos mafiosos de peso, como Moravito y González Valenzuela, viviendo 10 años en Uruguay o no sé cuántos años, sin ningún inconveniente, porque evidentemente les servía el lugar y de acá manejaban todo su negocio. Es decir, ¿cómo organizamos que no haya jueces, fiscales, políticos, periodistas? Y como policía ya sabemos que algunos han caído, ¿no? Digo, pero como país, ¿estamos viendo ese riesgo? Y estamos tratando de encarar algo para que eso, viendo lo que pasó en otros lados, ¿no? Que acá no suceda. Yo he sido convocada a nivel del Ministerio del Interior para dictar charlas sobre macrocriminalidad. Creo que es una buena respuesta en el sentido de que si convocan a una persona que se dedica a estudiar este fenómeno, es que porque quieren capacitar a la gente y quieren que la gente tome conciencia que esto no es una cosa que se estudia, es una realidad. Creo que es una buena señal. Habría que hablar con los legisladores y plantearles a ver si ellos lo ven de la misma manera. Cuando hablo de legisladores hablo en general, ¿no? No hablo de ningún partido político en particular, pero digo, yo creo, lo que coincido con usted, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que creo que el uruguayo tiene una cuota de ingenuidad en el sentido de que piensa que la trata de personas es en México. Sí, es allá. Es allá, acá no pasa. Yo he escrito sobre trata y tráfico de personas y cuando salí a escribir y me hicieron una nota en el diario El País y hablé de este fenómeno, me dije, o sea, era como que estaba, como que no sé, como que estaba haciendo... O sea, yo lo que planteaba era esto, para mí, pero capaz que es como yo siempre lo planteo, yo veo el bosque y no veo el árbol y yo no tengo una visión
Es como un economista y un contador. Yo soy un economista. Yo veo al mundo como el escenario de la comisión del delito. No veo la frontera de los países. Y dígame, Uruguay, para ir cerrando, ¿cuáles serían digamos, los puntos débiles por los cuales es elegido o señalado para integrar, para tener patas, brazos de las organizaciones delictivas? Ya no tanto para Como mercado de consumo. claro, sí, no tanto como mercado de consumo, Como sino tránsito. como trampolín para seguir actuando como organización. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque supuestamente somos de las democracias menos corruptas que tiene América Latina. Supuestamente tenemos legislación de vanguardia en muchos temas. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? A ver. Una, lo que plantea Alfredo, vinculado con ser incrédulo Ajá. o pensar que acá no pasa. Todavía quedarnos con el chip de la Ciudad de América. Entonces, ¿qué pasa? Eso es sensacional para alguien que quiere delinquir, porque si todos bajamos la guardia y pensamos que acá no va a pasar, está con un pie adelante ya Bien. en la batalla. Eso me parece que es el punto, diríamos, neurálgico. Pensar que nosotros somos extraordinarios y que todo le pasa a los demás, menos a nosotros, porque nosotros somos unos fenómenos, ya ahí es de la lucha la mitad perdida. Bien. El conocimiento es poder y por lo tanto nosotros nos tenemos que instruir. ¿Usted cómo reconoce la existencia de un delito? Porque viene una persona, le explica y ahí dice, no, en realidad puedo ser víctima de una estafa y prende los sensores y ya está en la actitud de prevención. Sí. Y el segundo punto, que para mí es predominante, es esto que yo le digo. Es que no se logra entender que el Uruguay no es que lo elijan para cometer delito, forma parte de la comunidad internacional y el narcotráfico está en toda la comunidad internacional y el Uruguay forma parte de esa comunidad. Y no se olviden que tenemos puerto. No, y no se olviden que estamos estratégicamente ubicados para la ida y vuelta de productos, servicios y personas. Fíjate, yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Nos queda en el aire, ¿no? Bueno, todos los desafíos enormes, y no propiamente o exclusivos de Uruguay, en este combate a la organización criminal, puntualmente a través de lo que nos es más visible, que es el narcotráfico, pero, como bien usted decía también, todos los delitos que pueden ser parte de la actividad delictiva de estas organizaciones. No sé si quiere agregar algo más, si no, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, muchísimas gracias y bueno, les agradezco mucho la invitación y lo que destacaría es que tenemos que insistir, no quedarnos solo en el narcotráfico y aprovechen la oportunidad de manejar la macrocriminalidad y la delincuencia transnacional que tanto daño está haciendo. Y les puse el caso de los vehículos automotores porque lo tienen todos los días acá, las denuncias a nivel de la prensa, de la cantidad de gente que le roban el auto, que es todo, eso es todo un brazo de una organización que es genera tantas ganancias como el narcotráfico. Pero piensen en otras modalidades, la trata de personas. ¿Tá? Vieron en Argentina lo que pasó hace muy poquito tiempo, esa secta y ese matrimonio. La escuela con de esa- yoga, sí, cómo no. Pero bueno, acá en Uruguay hubo también una suerte de, que habían bautizado de porno yoga, y fue archivada la causa en el 2019 acá en nuestro país. Como fue archivada o dejado en libertad Mutio, como fue archivada la causa de Marcet. O sea, creo que para hablar de estos temas, una cosa es fiscalía y otra cosa es la justicia, ¿no? Entonces, no se puede dejar ninguna pata de observar en este Porque análisis. hay que estudiar, Verónica, Victoria, perdóneme, sí, sí. Victoria, hay que estudiar. ¿Por qué hay que estudiar? Cuando hablo de estudiar, informarse. Porque usted solamente puede reconocer el fenómeno delictivo si está informada. Si yo vengo y le digo... ¿Pero qué está diciendo? ¿Que hay jueces que no están informados? La sociedad se tiene que informar, excede al operador jurídico, porque si usted va con una denuncia y se presenta y me viene y me dice, doctora, mire, yo soy víctima de una hipótesis de lavado de activos y me da argumentos, yo tengo que poner la cara con usted para decirle, no, mire, no se está dando. No, yo eso lo entiendo, pero a ver, puntualmente en el caso Mutio, creo que lo han cuestionado personas que sí están informadas y estudiadas, cómo puede ser que por la falta de un expediente que llega a tiempo, error procesal,
perfectamente no se puede usar como elemento probatorio y después se supo sí que era cocaína. Digo, con tanta otra prueba o evidencia en contra, también ahí no cabe uno preguntarse la discrecionalidad de la justicia. A veces no puede dejar algo que desear. Y lo que ¿O pasa son los que- únicos intocables los jueces? No, digo, yo creo que cada operador en el rol que le ocupa desempeñar, sea juez, sea legislador, sea policía, sea fiscal, tiene una cuota de responsabilidad. Y la responsabilidad es idónea de cada uno y depende de cada uno hasta dónde usted quiera llegar. Si usted se queda contento con lo cortito y para usted como fiscal es suficiente, y así será. Si usted quiere profundizar y que en realidad, como hablábamos la otra vez, le interesa en realidad no los consumidores, sino le interesa subir en la pirámide, y bueno, va a tener que hacer más esfuerzo y va a tener que llevar adelante otro tipo de investigación. Démosle a cada operador jurídico la responsabilidad que le cabe de acuerdo al caso, porque cada caso no es una receta de cocina, el derecho. Usted no puede decir 2 cucharadas de harina o 1 cucharada de Está arroz. clarísimo. Depende de Está cada clarísimo. situación. Y es muy posible que a veces nos indignamos con resoluciones de la justicia porque no sabemos la norma que permitió que zafara a la persona acusada. Hay un montón de cosas que no podemos saber. Pero cuando se van sumando y el ruido es grande, cabe preguntarse algunas cosas. Porque justo la misma jueza que además archivó las causas de Marcet en el 2021. Justo. Da como para preguntarnos, bueno, qué tan desinformados estamos o que también hacen el trabajo de otras personas. Digo, me parece que también es válido la pregunta, sin que esto suponga cuestionar al Poder Judicial como concepto, ¿no? La entiendo perfectamente, pero es como bien dice usted, hay que estudiar cada caso concreto para poder allí hablar con propiedad. Yo lo que le puedo decir que yo creo que el grado de compromiso de la persona que en la sociedad tiene un determinado rol es fundamental y que bueno, y que es de título excede lo funcional, es personal. Y usted ve... Hay algo muy con lo que veamos que es tal cual que usted decía recién. Hay fiscales que por ahí se quedan conformes con haber agarrado con lo cortito. Al que, no sé, al que operaba la máquina de estupefacientes. Otros seguirán investigando para llegar más arriba. ¿Está claro? Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Pausa y ya venimos.